actualidad en tiempo real. Pauta de análisis. Esto es Pauta de Análisis, son 8:35 de la mañana. Connie Santamaría, ya tenemos a nuestros panelistas de miércoles. Exactamente, y los vamos a saludar. Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Bienvenida, Luz. Y Osvaldo Andrade, exministro del Trabajo, exdiputado también. ¿Cómo está, Osvaldo? Bien, bien, muchas gracias. Qué bueno, bienvenidos a los dos. Gracias. Después de las elecciones. Decíamos como una semana larga Sí, que se estiró. interminable, una continuidad. Sí, menos mal que viene fin de semana largo. Y bueno, tal vez partamos por... Como que vamos a tanta velocidad que las cosas no tienen tanta profundidad, ¿no? No alcanzamos a decantar. No alcanzamos a decantar nada, como ya pasaron la elección y ya estamos hoy día en el cónclave en Cerro Castillo y si cambio de gabinete, no. Pero bueno, démosle una mirada a las elecciones. ¿Les fue bien a Evópolis, no? Sí, a Evópolis le fue bien, muy contentos con nuestros 8 alcaldes. No así lo sabíamos en concejales y core, pero más o menos mantuvimos lo que veníamos teniendo hasta nuestro tercer ciclo electoral. Pero lo importante es que somos parte de una coalición, esa coalición les fue bien, sabíamos que teníamos una posibilidad, una oportunidad o la derecha en general, sabía que tenía una oportunidad de respirar absolutamente después de la última... En el sentido del Partido Republicano, que no les pasó por encima. Claro, en términos de alcaldes y gobernadores, no, cuando ellos compitieron en todos los lugares, muchos competimos en conjunto, pero sí le fue bien en concejales y en cores y yo creo que en su conjunto la centro-derecha y la derecha le fue bien y recuperó muchos de los espacios que perdió en las últimas elecciones. Claro, lo que pasa es que les había ido muy mal la vez anterior, por lo tanto el piso era bien bajo. Osvaldo Andrade, ¿cómo les fue al Partido Socialista, a tu juicio, y al sector? Pero el Partido Socialista, ¿alivio? Yo tengo la impresión general de que los resultados son un respiro para todo el mundo. ¿En qué sentido? Impresión. Y los resultados electorales siempre hay que medirlo en función de la expectativa que se hace, porque finalmente ese es el único elemento de comparación posible. Porque lo contrario habría que decir que a todos no fue bien. Claro. Yo creo que le fue bien al gobierno y al oficialismo, porque lo que se perspectivaba, porque podía ser una debacle, no ocurrió. Con una gran colaboración de la ineptitud de la oposición de ser incapaz de un cuadro tan favorable transformarlo en un resultado mucho mejor del que obtuvo. Creo que la impericia de la derecha en esto fue brutal. Ya, o sea, ¿tú crees que en el contexto en que se llegó a las elecciones estaba todo para que a ustedes les fuera... todas las condiciones para que la derrota del oficialismo fuese tremenda, catastrófica, y no ocurrió. Así que es un respiro para el gobierno y el oficialismo. Y creo que también es un respiro en la oposición porque el gran temor que había de que se impusiera la derecha más dura, la derecha poco dialogante, también se disipó. El resultado de Renovación Nacional, en general creo que yo creo que el gran ganador de estas elecciones es Renovación Nacional y particularmente el senador Galilea, lo quiero decir con nombre y apellido porque me parece que... Y la subsecretaria Andrea Valladares, que yo creo que también jugó un rol importante pero no desde el punto de vista de la organización. Desde el punto de vista, yo entiendo que ustedes tienen que resaltar aquello, pero desde el punto de vista político, que es lo que yo estoy tratando de señalar, la imagen de la derecha dialogante se expresa muy nítidamente en el presidente de Renovación Nacional y creo que desde ese punto de vista yo creo que es un respiro también para Matei, por dos razones. Una, porque desapareció un riesgo raro, que era la candidata de Las Condes, Marcela Cubillo, ¿cierto? Y desapareció también la idea de un triunfo, así de un arrasar de republicano y con José Antonio Caz. Yo creo que esas dos cosas se disiparon y desde ese punto de vista creo que Matei se consolidó como una figura. Eso significaría, a juicio de ustedes, que esa derecha dialogante, y pensando en la candidatura de Evelyn Matei, tendría que avanzar en reformas políticas importantes, darle finalmente ese punto al gobierno en lo que queda de gestión de Gabriel Boric, ¿o no? Porque también el tema de sacar adelante, porque todo esto en cuentas políticas es muy potente, pero como diría cualquier taxista argentino, yo tengo que seguir trabajando al otro día, entonces cada partido saque sus cuentas felices, están súper contentos, pero yo necesito saber si voy a tener una mejor pensión o no, necesito saber cómo viene la inflación, necesito saber qué va a pasar con es decir, hay reformas que están pendientes y que no había hasta hace una semana atrás, no había mucho clima como para pensar que eso iba a avanzar. ¿Cambió el escenario en ese sentido? Bueno, de hecho, siempre todos los políticos esperan las elecciones para poder decidir cómo avanzamos. Cómo seguimos, dependiendo de los resultados, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo con Osvaldo que acá quien gana es la moderación
y el diálogo, y fue premiado por la ciudadanía, no solamente a la centro derecha, sino que yo creo que en general, y por eso no fue una debacle para uno o para otro, pero también en ese sentido sabíamos que era una elección local y que muchas de esas votaciones ya estaban zanjadas, más allá de lo que pasara a nivel nacional. Pero en ese respiro hay una oportunidad, y en esa oportunidad es que cuando se afirma una candidata como es Evelyn Matei, por los resultados, también tiene que irse con mucha tranquilidad y seguridad y templanza en lo que va a quedar hasta que finalmente sea la candidata de Chile Vamos, porque además Chile Vamos tampoco ha decidido si va a ser primarias o no, sea por el objetivo que sea, a veces para firmar ideas, para poner proyectos, porque Renovación Nacional efectivamente hoy día es el triunfador, al menos del sector, podría decir, bueno, merezco una primaria, sabemos que Carter también tiene sus intenciones, ¿por qué dejarlo fuera? Y hay cosas todavía que tienen que pasar en la interna de Chile Vamos. Y en el Congreso, efectivamente, en términos de reformas políticas que tú mencionabas, Claudia, creo que hay un consenso. Y los senadores en general están mucho más llanos a seguir avanzando en aquellas reformas. Bueno, había el senador Galilea, que nombró Osvaldo Andrade, presidente de Renovación Nacional, ha llevado adelante toda la negociación por parte de la derecha de la reforma previsional. Eso es decir, está la reforma previsional ahí sobre la mesa, donde no solamente el senador Galilea, sino que también senadores de la UDI, también senadores de Opoli, están dispuestos a seguir avanzando porque lo saben importante. Y en otro que hay acuerdo transversal es en la reforma política, al sistema político. Y creo que ahí también hay una oportunidad para hacer algo en conjunto. Osvaldo Andrade. Es una situación que tiene sus problemas. A ver. Porque del mismo modo como caractericé lo que en mi opinión pasó a la derecha, creo que a nivel del oficialismo también se produjo un fenómeno interesante, y es que no se produjo una relación asimétrica entre las dos coaliciones que confortan el gobierno, o sea, entre el socialismo democrático y la prodignidad, por usar el lenguaje, hay un cierto equilibrio, con una leve ventaja hacia el socialismo democrático, pero hay un cierto equilibrio. O sea, si usted está pensando, por ejemplo, en un eventual cambio de gabinete, es evidente que hoy día nadie puede imponer. O sea, y eso también implica una cierta relación de una facilitación para los efectos de un eventual diálogo político en lo que resta de periodo presidencial y con las reformas a las que usted se refiere. ¿Tienen un problema? Sí. Vamos a tener 10 o 11 segundas vueltas en gobernadores, y eso va a generar una polarización nuevamente, y eso tampoco ayuda mucho a un clima. ¿Le conviene al gobierno pensar en un cambio de gabinete antes de esa elección de gobernadores? Porque si ponle tú... Tiene que hacerlo antes del 15 de noviembre. Pero si... sí, es cierto. Es el problema. Porque si se desfondan gobernadores... Salvo que tomar una decisión que es perfectamente posible, y es que el 15 de noviembre se produzca la salida de aquellos que van a ser candidatos, y no necesariamente nomine inmediatamente a los reemplazantes, sino que haya un periodo que los subsecretarios asuman. Sería raro de todos modos, ¿no? Pero puede ser. Sobre todo pensando que a lo mejor al término de las elecciones de gobernadores ya consolidados eso, se haga una reforma. Debería salir la ministra Carolina Toá, estoy pensando en el cónclave de hoy en el Cerro Castillo, las críticas que no solamente vienen desde la oposición, sino que lo que hemos visto también es que del Frente Amplio, soterradamente hay críticas bien brutales en torno a cómo manejó la situación de Manuel Monsalve. La tiene bien difícil. Con lo que pasó ayer, uno siempre espera... Esto es como los capítulos de Netflix, ¿no? Como que toda la semana estamos esperando, así como en Mosilla esperábamos ¿qué otro audio va a salir? ¿Qué otro chat? Estamos aquí esperando la segunda temporada de Mosilla. Claro, la segunda temporada, mientras esto es como un paréntesis, ¿no? Pero en el caso de la ministra es bien complejo ya lo que se ha dado a conocer. O sea, yo creo que ya lo hemos analizado acá, que la espera de esas 48 horas para tomar una decisión, sabiendo que ella el martes, porque lo dijo ella, esto ya a mí me extrañaba hoy día cuando decían, pero si el martes, si el jueves, no, ella dijo el martes yo me enteré, le avisé inmediatamente al presidente, se claro, lo que pasa es que lo que dijo la ministra en su minuto dijo, yo no me junté ni me reuní con Monsalve, lo que sigue siendo cierto. Claro, pero tampoco que no había dijo tenido contacto con él. Que lo había llamado por teléfono, y es lo que ahora sabemos, para instruirle. Y uso el verbo instruirle porque fue el verbo que ella hizo corrigiendo la información que se publicó al principio, que era una advertencia, que es bien distinto, porque una da la sensación de un privilegio de advertirle a un amigo que lo estaban siguiendo, otra es instruirle como una jefa
que tiene que ir al hotel donde lo estaban esperando la PDI y el fiscal Armendari. Ahora, yo quiero preguntarle eso a Osvaldo. Tú dices, es un respiro el resultado para todos los sectores. Socialismo democrático queda más o menos a la par con lo que es apruebo dignidad y por lo tanto no hay ningún sector que pueda imponer al otro, pero sigue pesando el caso Monsalve, ¿no? Y ahí la pregunta es cómo se saca el caso Monsalve de la moneda. Y el caso Monsalve afecta específicamente al socialismo democrático. De hecho, en el Frente Amplio han sido bastante críticos, en el Partido Comunista también. Pero, afecta al socialismo democrático porque está Manuel Monsalve, el mismo personaje, el principal, Partido Socialista, y la ministra Toá, su jefa, y es a quien se está criticando por su falta de reacción o a tiempo para sacarlo. ¿O es el presidente el responsable? Va a ser brutal lo que voy a decir, pero yo entiendo que uno de los que fue a declarar a propósito del caso Monsalve fue el presidente de la República, que no es precisamente el socialismo democrático. Estas cosas, asignaciones un tanto espectaculares y se hacen de responsabilidad respecto a sectores determinados, me parece que son completamente voluntaristas. O sea, puede ser, puede no ser. Yo creo que los cambios de gabinete, desde mi experiencia, hacen sentido no cuando los pide la oposición o lo piden los propios. Hacen sentido cuando tienen un objetivo político en adelante. El presidente tiene un año y algo de gobierno todavía. Él tiene que hacer un esfuerzo para que ese año de gobierno culmine bien su gobierno. Eso significa reformas y mejorar su gestión. Si es así, el presidente debiera pensar en un gabinete que sea coherente con aquello, que le haga sentido. Si para eso pueden seguir los mismos, no, eso es una decisión que tiene que tomar él. Yo no creo que la peor impropiedad que puede hacer uno de la política es pautear en estas cosas, porque lo único que hace es cuando quiere cambiar algo es afirmarlo. Pero la pregunta es si el gobierno necesita hacer ese giro. Es que eso lo tiene que resolver el presidente sobre la base de cuál es la carta de navegación que quiere proponerle a su coalición y al país. Entonces, si la carta de navegación del presidente tiene que ver con estas reformas las que se están presionando aquí, en lo que resta de periodo, a lo mejor lo que se necesita es un gabinete que ponga énfasis en dos cosas. Uno, creo que algo hablamos la vez pasada que estuvimos acá, en un gabinete dialogante, porque tiene que entenderse con la oposición y con los que quieren en la oposición dialogar, si no todos quieren en la oposición dialogar, para ser franco. Y tiene que enfatizar el tema de gestión, porque hay cosas por hacer que no necesariamente van a Valparaíso. Yo siempre he dicho que en los gobiernos son demasiadas las cosas que se pueden hacer que no necesariamente significan reformas legislativas. A lo mejor las listas de espera se pueden resolver sin necesidad de una ley. Entonces, a lo mejor esos énfasis habría que hacerlo. Entonces, mi impresión es que más allá de que si debe seguir este o este otro, que es una pregunta perfectamente válida, pero que no hace sentido desde el punto de vista de lo que se persigue. A lo mejor el presidente establece una carta de navegación para la cual la actual administración le es satisfactoria y lo va a mantener. Bueno, a propósito de escándalo de las listas de espera con el tema de las donaciones, ahí atento también a eso. Donación de órganos. De donación de órganos, sí, un escándalo, de verdad. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo porque siento que este gobierno no tiene esa hoja de ruta para el año y tanto que le queda. Desde el inicio ha estado muy pendiente de lo que ocurre como en el momento, ¿no? El primer año fue el primer plebiscito, el segundo año fue el segundo proceso, el fracaso del segundo proceso, el tercero el tema de la seguridad, ahora el tema de Monsalve, como que es un gobierno que ha estado reaccionando a la contingencia. No ha tenido una hoja de ruta, su programa se desarmó el día 1. Como todos los, yo diría como los últimos 3 gobiernos. Que en general ocurren eventos tan potentes que te hacen cambiar absolutamente la ruta. El punto es tu capacidad de reacción a eso, Connie, porque una cosa es quedarse paralizado hasta que eso ocurre, decir, ya, doy el pasito siguiente, no me quemo con nada porque no sé lo que va a pasar, o digo, ya, esto fue cambio absoluto, un terremoto, pensamos en lo que ha pasado, ¿verdad? Un terremoto, una pandemia, un estallido social, y cambio absolutamente y pongo una hoja de ruta con un objetivo común. Creo que este gobierno no lo tiene, está paralizado, está desorientado, y vamos a ver si de verdad se ponen los pantalones con un objetivo aquí al año y tanto que les queda, con un cambio de gabinete que demuestre ese... Yo no creo que el caso González sea el factor para esto. Creo que no debiera pesar. Debiera ser el objetivo de cómo cierro el año, cómo termino el gobierno. El dato clave es el resultado electoral. Ese es el dato político. Pero el caso González es un caso que tiene, por supuesto, un montón de importancia, yo no lo minimizo, pero tiene un derrotero. Hay un derrotero judicial,
y ahí se establecerá, y hay un derrotero político interno que tiene que ver con escándalos, qué sé yo. Perdona, Osvaldo, tú lo sabes bien. Por favor. Los gobiernos Me preocupa cuando dicen tú lo sabes bien. No, ¿Qué tengo que saber? Porque políticamente tienes mucha experiencia. Quizá hubo un minuto en que en Chile los gobiernos podían proyectarse muy bien y la oposición, porque habían candidatos presidenciales. Es que lo quiero poner no como un tema farandulero, sino porque los liderazgos también ordenan. Uno puede hablar de la política en general, pero cuando hay... En el caso de la derecha hoy día, Evelyn Matei claramente jugó un rol y él se desayunó en su casa con todos los ganadores, implica que esa derecha ya tiene una líder. En el caso del mundo socialista, frente amplista, no está ese líder. Entonces, lo digo porque hay una muy interesante columna de Carlos Peña hoy día en el Mercurio donde lo dice así. Implícito en esa reunión, Cerro Castillo hoy día, estará el problema de la candidatura presidencial. Un gobierno que languidece, si no quiere languidecer del todo, inevitablemente debe ocuparse de ello, de su candidatura presidencial. Y dice, resolver un problema como ese supone discernir entre dos figuras típico ideales, uno semejante a Bodanovich, al alcalde Tomás Bodanovich, y la otra semejante a Toá. Entonces, creo que es bien importante ese punto que plantea Carlos Peña, ¿o no, Osvaldo Andrade? Porque ustedes tienen ausencia de candidato. Les pudo haber ido no tan mal, pero no tienen candidatos hoy día en la cancha. Sin duda, eso es así. Y es una ausencia que se requiere resolver. Ahora, estas cosas no se resuelven solo desde la voluntad, pues se resuelven también desde las condiciones. Hasta ahora no ha aparecido una persona que logre concitar un nivel de adhesión de tal naturaleza que sea irrefutable. No es casual el entusiasmo que provoca el resultado del alcalde de Maipú, a pesar de que él dice y reitera. No es casual la reiteración de Bachelet, a pesar de lo que ella dice y reitera. Interesante la aparición de un liderazgo como el de Puente Alto, que es una novedad, es un outsider, digamos, de todo esto. Entonces, hay una búsqueda efectivamente, y en ese sentido es una búsqueda que no tiene mucho más tiempo de espera, y eso, pero mira, los candidatos no bajan de las nubes, no surgen del cielo, te fijas, los candidatos se construyen, y yo creo que en ese sentido hay un pendiente. Y de ese punto de vista yo creo que efectivamente lo del gabinete tiene una relación, en eso yo concuerdo absolutamente. Ya, y en ese sentido la candidatura presidencial de Carolina Toá quedó herida con el caso Monsalve. O sea, sin lugar a dudas es un traspié, de eso no hay ninguna duda. Pero mire, yo, a propósito de esto que se me adjudica la experiencia, yo he visto cada cosa... Esto que se me adjudica. Yo he visto cada cosa en este país, oiga, de liderazgo que pareciera ser que estaban completamente muertos y de repente, y viceversa. Y podríamos dar un número importante de nombres. Entonces, tengamos cuidado con estas afirmaciones tan categóricas porque de pronto... Pero sí se entiende al menos la rabia que tiene hay un traspié. La ministra Toá. Sí, ella misma lo manifiesta. Qué rabia, porque tú decís, voy por buen camino, se estaba consolidando algo ahí. La expresidenta Bachelet ya había visto que no iba a ir. Aquí muchas veces dijimos, bueno, pero si ella tiene la varita mágica y toca a alguien que considera que puede dar cierta continuidad a esa forma de hacer política o lo que sea, de gobernar, estaba ella, entonces da rabia, porque cuando pasa algo que es tan grave, pero también es una actitud a nivel como personal, tiñendo absolutamente un ministerio tan importante, cuando el tema era crucial, el de la seguridad, uno puede empatizar con la rabia que significa, porque obviamente le va a tocar tu segundo y tu hombre de confianza. Exacto, o sea, se entiende la sensación de traición. Sí, claro, y ahí le golpea absolutamente su línea de flotación como candidata presidencial. La opinión pública chilena este último tiempo se ha caracterizado por su volatilidad. Entonces, también yo diría, Bodano hoy día el segundo personaje más valorado por la ciudadanía. No es una persona tan conocida, salvo en los círculos de la región metropolitana, y sin embargo, mira, está ahí. Yo insisto en esto. Nadie sabe para quién trabaja. Estas cosas cambian. Nosotros en los últimos años tuvimos una elección de convencionales en que se enfatizó las figuras independientes, estridentes, qué sé yo. Al año siguiente tuvimos uno que se enfatizó los niños de cuello y corbata conservadores, etcétera, etcétera. Y es la misma, y son los mismos votantes. Sí.
Sí. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Osvaldo Andrade, Luz Poblete, muchas gracias por esta conversación y análisis. Cerrando la semana, sí, además. Gracias. Sí. Que esté muy bien. Gracias. Semana Y largo. buen fin de semana. Ahora, este respiro sí no puede ser un respiro muy profundo porque hay muchas cosas por qué seguir.